La Biblia advierte sobre días terribles que vendrán sobre la tierra, un tiempo en el que el juicio de Dios se derramará sin medida, cuando los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Es el tiempo descrito como la gran tribulación. Jesús mismo lo anunció con palabras sobrecogedoras. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En medio de estas advertencias, surge una de las preguntas más cruciales para la fe cristiana. ¿Estará la Iglesia presente en la tierra durante esos terribles acontecimientos? ¿Deberán los creyentes atravesar los juicios descritos en el Apocalipsis? ¿Sufrirán las plagas, las trompetas, las copas de ira y el dominio del anticristo? ¿O ha prometido Dios un escape antes de que comience el capítulo más oscuro de la historia humana? Estimado oyente, este tema ha generado intensos debates entre cristianos. Algunos sostienen que la Iglesia pasará la gran tribulación, mientras otros afirman que será librada de ella. Por eso, en este video queremos explorar estas preguntas a la luz de la palabra de Dios y ofrecer claridad sobre este asunto tan trascendental. Si tú también tienes dudas sobre este tema, te invito a ver este video hasta el final. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la Iglesia pasará por la gran tribulación o será arrebatada antes? Queremos conocer tu opinión. Empezamos. Primera de Tesalonicenses, y quiero que los amigos y las visitas lean con nosotros la palabra de Dios. Puede, ¿verdad?, descargar la Biblia en tu móvil, en tu celular, o acercarte a alguien que tenga la Biblia, y así con nosotros vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. La palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dígale al que está a su lado: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué hay en el futuro de la civilización? ¿Qué predice la Biblia? Guiado por el Espíritu Santo, el profeta Daniel afirma en los capítulos 8 de Daniel y capítulo 11 que el conocimiento y lo que nosotros reconocemos como avances científicos serán usados por un déspota internacional para controlar a las naciones del mundo. Después del rapto de la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia, este líder llamado el anticristo tomará control de un templo judío nuevamente construido en Tierra Santa y se proclamará a sí mismo como el Mesías, se proclamará a sí mismo como Dios y afirmará que son suyas las prerrogativas de Dios. Y eso está muy mostrado en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, donde la palabra dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el mundo aceptará sin miedo alguno, el mundo aceptará sin problema
a este gobierno global. Y aunque sabemos que una guerra está a punto de estallar, aunque sabemos que una guerra mundial está a punto de desatarse sobre la tierra, este hombre de gran atractivo convencerá a la humanidad de que tiene la respuesta a los males del mundo y que solamente Él traerá la paz. Y así será aceptado en base a las negociaciones. Y escuche bien lo que le voy a decir. Y producirá paz y seguridad en Israel, en el Medio Oriente y en muchas naciones, en virtud a lo que establece Daniel capítulo 9 versículo 27. Es decir, el anticristo no se va a presentar en principio como una bestia. Díganle al que está a su lado, el anticristo no se presentará como una bestia. No se presentará al principio como un déspota. No se presentará al principio como un dictador mundial, sino que se presentará como un político inteligentísimo, con mucho poder e influencia al nivel mundial, y como un promotor de la paz. Hay probabilidad que en ese tiempo se le dé incluso el premio Nobel de la Paz, porque habrán 3 años y medio, según la Biblia, de paz y de seguridad. Y yo quiero que usted se grabe eso en su mente: 3 años y medio de paz y de seguridad. Mira lo que dice la palabra en Daniel 9:27, porque esto lo profetizó Daniel, el profeta. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que habrá un pacto de paz al nivel mundial. No habrá guerra en el tiempo del anticristo. En esos primeros 3 años y medio de paz no habrá conflicto, no habrá confrontación de ningún país, habrá paz mundial. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. En otras palabras, después de esos 3 años y medio de paz, entonces vendrá destrucción repentina, vendrá una persecución inigualable, vendrá, ¿verdad?, un conflicto terrible, una persecución terrible, tiempo de angustia cual nunca antes la ha habido en la tierra ni la habrá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, recuerde bien lo que Daniel profetizó y habló acerca de 70 semanas, y también habló acerca de la 70ª semana de Daniel. Y para no complicarle mucho el tema de lo que es la 70ª semana de Daniel, esta es una semana profética que se divide en 2 partes. Hay una mitad que prácticamente dura 3 años y medio, que es la primera mitad, que se conoce en la Biblia como una mitad de paz y de seguridad, pero hay una segunda mitad de 3 años y medio también, que se conoce en la Biblia como destrucción repentina. Se subdivide de la siguiente manera: los primeros 3 años y medio de paz y de seguridad son los 3 años y medio de tribulación, y los últimos 3 años y medio, que son de destrucción repentina, son 3 últimos años y medio de gran tribulación. Pero a la misma vez, a final de esos 3 años y medio de gran tribulación, entonces se va a manifestar el día del Señor. ¿Qué se va a manifestar? El día del Señor. Amén. Entonces, tanto Daniel, el profeta, como el apóstol Pablo hablaron de estos 2 periodos de la semana 70. Hablaron de estos 3 años y medio de paz
y 3 años y medio de gran tribulación. Si usted compara, por ejemplo, Daniel capítulo 9, 27 con primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3, te darás cuenta que esta semana está dividida en dos partes: 3 años y medio de paz y 3 años y medio de destrucción. Vamos a leer estos dos versículos, primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice la palabra, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Subraya en ese texto la palabra paz y seguridad, y luego subraya en ese texto destrucción repentina. ¿Ves? Ahí se ven los dos periodos de la semana. Primero 3 años y medio de paz y de seguridad, y luego 3 años y medio de destrucción repentina. La pregunta es: ¿dónde estará la iglesia en ese lapso de tiempo? Porque la palabra de Dios habla de un tiempo cronológico de 7 años. Y la palabra de Dios describe en Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 19 los 3 años y medio de destrucción repentina. O sea, la palabra describe con lujo de detalle en el libro de Apocalipsis los 3 años y medio de gran tribulación. De gran tribulación. Pero la descripción es limitada. La descripción en Apocalipsis es bastante limitada. Y casi la gente no identifica los 3 años y medio de paz y de seguridad. Pastor, pero ¿dónde están los 3 años y medio de paz y de seguridad en el libro de Apocalipsis? ¿Dónde están? Están en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde existirán creyentes. En esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad existirá iglesia, existirán creyentes. Pero ¿dónde estará la iglesia lavada con la sangre de Cristo? ¿Dónde estarán los nacidos de Dios? Los nacidos de Dios en ese momento estarán en las bodas del Cordero, porque habrá un rapto pretribulación. Los que hemos nacido del agua y del Espíritu vamos a volar con Cristo antes de que ese periodo comience. Dígale al que está a su lado: actualmente nosotros estamos esperando el arrebatamiento. En cualquier momento nosotros estamos caminando por las calles y suena la trompeta y volamos a la mansión celestial. En cualquier momento, mientras tú estás comprando en el supermercado, vuela a la mansión celestial. En cualquier momento usted se estará bañando en el baño de su casa y de repente suena la trompeta y tú comienzas a volar en el Espíritu a la mansión celestial. Porque la palabra dice que el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estar siempre con el Señor, alentados los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo con esta palabra: en cualquier momento volamos, en cualquier momento volamos a la mansión celestial.